Saludos a todos. El siguiente ejercicio 21 trata de un circuito RLC donde están en serie sus elementos. Bien, dice lo siguiente el enunciado. Un inductor, un capacitor y una resistencia están conectados en serie con un generador de frecuencia para formar un circuito completo. El generador de frecuencia puede suministrar corriente alterna a frecuencias que van aproximadamente desde 0 Hz hasta 100 MHz. A medida que la frecuencia aumenta desde su valor más bajo hasta su valor más alto, existe un valor particular para el cual el voltaje a través de la resistencia es máximo a esa frecuencia y nos dan los siguientes ítems. A. El voltaje a través del inductor es cero en todo momento. B. El voltaje a través del capacitor es cero en todo momento. C. Los voltajes a través del inductor y del capacitor son cero en todo momento. D. Los voltajes a través del inductor y del capacitor están en oposición de fase en todo momento. Bien, entonces vamos a dar solución a este ejercicio. Si vemos las alternativas, nos están hablando en todas acerca de los voltajes del inductor y del capacitor. Por lo tanto, pues vamos a centrarnos en los voltajes de esos elementos para poder contestar pues cuáles son ciertas, cuáles son falsas. Entonces, tenemos que encontrar alguna relación que me hable sobre los voltajes, sea del inductor o sea del capacitor. Teniendo en cuenta que eso es un circuito que está en serie, pues debemos de recordar que la corriente en un circuito en serie, pues tiene la misma corriente en todos los elementos. Por lo tanto, entonces diríamos, la corriente en la resistencia va a ser igual a la corriente que va a pasar por el inductor y también va a ser igual a la corriente que pasa por el capacitor. Esto podemos llamarlo simplemente I. Sin embargo, los voltajes en la resistencia, en el inductor y en el capacitor no están necesariamente en fase entre sí. Así que, por lo tanto, sus valores máximos de cada elemento, pues tendríamos el voltaje de la resistencia por la ley de Ohm, ¿no? Es I por R, ¿no? ¿Qué más? El voltaje del inductor, vamos a ponerlo abajo mejor, para ir guiándonos, ¿eh? A ver, nuevamente, voltaje de la resistencia es corriente multiplicado por la resistencia. El voltaje del inductor, pues, es igual a la corriente multiplicado por la reactancia inductiva, ¿no? Vamos a llamarlo XL. Y el voltaje del capacitor es igual a la corriente por la reactancia capacitiva, ¿no? Ya está. Entonces tengo ahí unas relaciones matemáticas que en algún momento lo vamos a poder utilizar para llegar pues a nuestro interés, que es acerca de los voltajes de los elementos. Muy bien. También tener en cuenta que las reactancias, en este caso del capacitor, voy a ponerlo ahí al ladito, del capacitor, ¿sí? Acá la reactancia del capacitor, este es igual a uno sobre la frecuencia dividido pues entre la capacitancia. Y la reactancia inductiva es igual a la frecuencia multiplicado por la inductancia, donde además pues recordar que la frecuencia es dos veces pi multiplicado por la frecuencia y por ahí en el enunciado pues me está hablando a eso, ¿sí? A esa frecuencia que es lo que está pasando con los voltajes. Entonces vamos analizando. A ver.
Me está diciendo, dice, a medida que la frecuencia aumenta desde su valor más bajo hasta su valor más alto, existe un valor particular para el cual el voltaje a través de la resistencia es máxima. Entonces me está dando para la cual el voltaje a través de la resistencia es máximo. Entonces, ¿cuándo el voltaje de la resistencia es máximo? A ver, analizamos. Cuando el voltaje de la resistencia va a ser máximo. Teniendo en cuenta que nuestra fórmula es el voltaje de la resistencia es la corriente multiplicado por la resistencia, pues la resistencia es constante. Por lo tanto, si R es constante, para que VR sea máximo, necesariamente la corriente debe ser máxima. Y como esto de acá es constante, entonces si es máximo, entonces VR es máximo. Entonces tendríamos que yo tendría un voltaje máximo si solo si mi corriente sería máximo. Entonces nuestra pregunta se transforma en ¿cuándo alcanza su máximo valor la corriente de un circuito RLC en serie? Eso tenemos que ir respondiendo, por lo tanto. Hay que recordar en corriente alterna, la oposición total al paso de la corriente recibe el nombre de impedancia. Entonces, para un circuito RLC en serie, también recordar que la impedancia es igual a la resistencia elevada al cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva, eso elevado al cuadrado y la raíz cuadrada. Sí, hay que recordar pues esa relación matemática. Entonces, teniendo en cuenta que la corriente máximo, por fórmula sabemos que la corriente es igual a la impedancia, perdón, al voltaje dividido entre la impedancia. Entonces, si analizamos esto, teniendo en cuenta que V es la amplitud del voltaje suministrado por el generador, entonces hay que analizar cuándo será la corriente máxima. Recuerden que ese era nuestro interés, porque el voltaje a través de la resistencia era máxima cuando la corriente era máxima. Entonces, ¿cuándo la corriente es máxima? Teniendo en cuenta que I es igual al voltaje dividido entre la impedancia, para entender esto, pues simplemente hay que darse cuenta que la corriente va a ser máxima cuando la impedancia sea el menor valor posible, porque si a V lo dividimos entre un valor mínimo, él iba a ser máximo. Así que de acá podemos deducir, entonces diríamos que I es máximo si solo si la impedancia es mínimo, ¿no? Es mínimo. Por lo tanto, vamos a analizar cuándo es mínimo entonces nuestra impedancia. A ver, si tenemos nuestra expresión matemática aquí, que la impedancia es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más todo eso que esté elevado en paréntesis elevado al cuadrado, cuando este z pues va a ser mínimo. Va a ser mínimo pues cuando este término no sume este término. ¿Sí? O este término de acá no sume este término. Porque recordar que una suma pues es adición, va a adicionar.
Así que teniendo en cuenta que R es constante, por lo tanto, lo más pequeño que puede hacerse es el término XL menos XC elevado al cuadrado. Eso va a tener que ser cero para que así la impedancia pues sea lo mínimo posible. Así que de ahí deducimos que la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva, eso va a tener que valer cero. Y de acá pues encontramos que la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva. Claro, este término pasa para acá, se vuelve positivo. Así que la impedancia va a ser mínima cuando las reactancias van a ser iguales. Y resulta que esa igualdad es lo que se llama la condición de resonancia. La condición de resonancia. Así que estamos teniendo en cuenta esto. A ver, para retomar, me está diciendo el enunciado que existe un valor particular para el cual el voltaje a través de la resistencia es máximo. Entonces hemos visto que para que el voltaje de la resistencia sea máxima, quiere decir que la corriente es máxima. Luego hemos encontrado que para la corriente que sea máxima, entonces la impedancia tiene que ser mínimo. Y si la impedancia es mínimo, hemos encontrado, por lo tanto, cuándo va a pasar, cuando las reactancias sean iguales. Teniendo en cuenta, entonces, reemplazamos la reactancia inductiva. Eso es igual a W por L, lo tenemos ahí anotado. Eso va a ser igual a la reactancia capacitiva, que es 1/WC. ¿Listo? Entonces, al reemplazar, pues diríamos que esto es lo que se llama la frecuencia de resonancia. ¿Por qué? Porque nos está saliendo de esa igualdad que es una condición que también se denomina resonancia. De acá pues podemos obtener, en este caso si lo ponemos en términos de la frecuencia, tendríamos por lo tanto W sub 0 es igual, a ver, L pasa para abajo y como está al cuadrado sería con raíz, entonces me quedaría por lo tanto así, ¿no? En términos de la frecuencia, llamémoslo así W sub 0, cuando es W sub 0 es la frecuencia, perdón, la frecuencia angular, ¿sí? Fundamental. Bien, reemplazando, teniendo en cuenta que la frecuencia angular es 2pi multiplicado la frecuencia, reemplazamos aquí, ¿sí? Eso sería 2pi multiplicado por la frecuencia. Vamos a poner f sub 0, eso es igual a 1/LC raíz cuadrada. Y acá despejamos f sub 0, que sería entonces 1 dividido entre 2 por pi por la raíz de L por C. Entonces hemos llegado a esta expresión matemática. No necesitamos valores numéricos ante este problema, porque se trata pues de preguntas conceptuales. Así que analizamos, ¿qué ocurre con los voltajes del inductor y del capacitor? Pues aquí encontramos la clave para responder las alternativas. En corriente alterna existen diferencias de fase. Tomamos la corriente I como una muestra de referencia. Entonces, podríamos representar el voltaje de la resistencia. Escribirlo por acá.
El voltaje de la resistencia, vamos a ponerlo así. A ver, para el resistor. ¿Sí? Resistor o resistencia. Ya está. Entonces, recordar que para el resistor, pues el voltaje está en fase con la corriente. Así que escribiríamos el voltaje del resistor, eso es igual, vamos a ponerlo en términos de T, ya, eso es igual al voltaje de la resistencia multiplicado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. El voltaje del inductor, ¿sí? Para el inductor, ¿qué se sabe para el inductor? En un inductor el voltaje pues está adelantado 90 grados respecto a la corriente. O sea, ¿qué quiere decir? Que el voltaje entonces 90 adelanta ahí en 90 grados. Por lo tanto, tendríamos el voltaje del inductor sería igual a voltaje de inductor multiplicado por el seno de, pues, tendríamos que escribir aquí la fase adelantada, ¿no? Sería más pi medios. Y por último, el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor. En un capacitor ocurre justamente lo contrario. El voltaje está retrasado 90 grados respecto a la corriente. Por lo tanto, el voltaje del capacitor con respecto al tiempo, eso es igual al voltaje del capacitor multiplicado por el seno de la frecuencia por tiempo menos el ángulo de fase que es pi medios, ¿no? Entonces comparamos las fases, vemos que para el inductor es más pi medios, para el capacitor es menos pi medios. Así que la diferencia entre ambas fases, ¿cuánto sería? Sería pi medios menos menos pi medios, o sea que hay una diferencia de pi. Por lo tanto, entre ellos dos existiría una diferencia de fase que es pi, ¿no? Claro, porque sería pi medios menos pi medios, eso es pi medios. O sea, ¿qué quiere decir? Que entre el voltaje del inductor y el voltaje del capacitor están desfasados 180 grados. Eso significa pues que están opuestos en fase. ¿Sí? Entonces, decimos que el voltaje del inductor y el voltaje del capacitor están, ¿no? Por lo que estamos obteniendo, desfasados, ¿no? Desfasados 180 grados, ¿no? O pi radianes. Así que, ¿qué significa físicamente estar opuestos en fase? Pues supongamos que el voltaje del inductor es mayor que cero, por lo tanto el voltaje del capacitor va a tener que ser signo contrario. Entonces, en resonancia hemos encontrado que las reactancias del inductor y del capacitor son iguales. Entonces, si las reactancias son iguales, reemplazamos, vamos a llegar a que el voltaje del inductor va a ser igual al voltaje del capacitor. Claro, al reemplazarlo vamos a llegar a eso. Si eso de ahí lo escribo de esta forma, el voltaje del capacitor, pues lo paso al otro lado, o sea, pasaría a restar, y el voltaje del capacitor, eso es igual a cero, ¿no? Claro, pero hay que recordar pues que esto ya es en magnitud, así que yo puedo ponerlo aquí en positivo. Entonces, en cada instante estamos encontrando esto de aquí.
Muy bien. Entonces hay que tener cuidado de esta solución. Pues los voltajes pueden ser grandes, pueden ser pequeños, pero no significa que los voltajes valgan cero cada uno de ellos. Lo que podemos decir es que en un instante, digamos que en conjunto va a ser igual a cero, pero no individualmente cada uno de los voltajes. Por lo tanto, si vamos a nuestras alternativas, decimos la A dice, el voltaje a través del inductor es cero en todo momento. No, porque de esta ecuación de acá nosotros no vamos a poder decir que BL del inductor vale cero y BC vale cero. No podríamos afirmar. Sería una de las condiciones que cumple, pero no necesariamente va a ser así. Solo se sabe que la suma sí va a ser cero, pero no cada uno de ellos. Por lo tanto, la A sería falso. El voltaje a través del inductor es cero en todo momento, no necesariamente. La B, el voltaje a través del capacitor es cero en todo momento, tampoco, no necesariamente. La C, los voltajes del inductor y del capacitor son cero en todo momento, tampoco. Los voltajes a través del inductor y del capacitor están en oposición en fase en todo momento. Correcto, esa sería la respuesta, pues hemos encontrado que el voltaje del inductor y del capacitor están desfasados 180 grados. Y eso físicamente significa pues que están en oposición de fase en todo momento. Bien, espero que les haya gustado la solución. No se olviden de compartir. Gracias por apoyar a la página. Síganse, suscriban. Muchas gracias.